afligida por tu causa, perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos amaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra al mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hermanos, es un placer estar una noche más. Esta es la segunda lección del estudio que estamos teniendo, la primera epístola de Pedro. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y después vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, por tu salvación. Te rogamos, Padre, para que podamos aprender a la luz de la Biblia la verdad que tú nos tienes para esta noche. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tu palabra siempre. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice el versículo 1 del capítulo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La semana pasada terminamos en el versículo 1 hablando de estos lugares
y viendo la importancia de la motivación que hace Pedro a los hermanos de esa época y a los hermanos de ahí en adelante, sabiendo que si usted y yo conocemos de Cristo, somos expatriados. Y eso fue en lo que terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir avanzando. Sé que puede parecer un poco lento, pero conforme avancen las semanas iremos abarcando más versículos en una menor cantidad de tiempo, pero nos vamos a detener lo que sea necesario en cada uno, sin dejar a un lado algo que Dios nos puede estar queriendo enseñar a través de su palabra. Dice el versículo 2, donde vamos a estar hoy: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Un amigo me dijo, ¿cómo va a agarrar y va a abordar este versículo? Es un versículo que se puede volver problemático. De verdad que algunas personas tienen problemas con esto. Algunas personas podrían llegar a discusiones con respecto a lo que dice esta frase: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Pero quiero decirle que toda esta frase era un aliento para los corazones afligidos de los hermanos del tiempo de Pedro. Y lo ha sido también para todos los hermanos de todas las edades que han hallado el consuelo de saber que en la tribulación y la prueba nuestro corazón puede saltar de alegría sabiendo que Dios nos eligió para salvación y nos apartó. Eso significa que nos santificó por el Espíritu Santo de Dios de nuestra vida pasada con sus deseos. Es un hecho. Ellos se sentían que no eran nada, fueron sacados del lugar donde estaban, tuvieron que huir por lo que estaban pasando. Pero Dios les da esa certeza en su corazón y les dice: es que ustedes, aunque el mundo los desprecie, Dios los eligió. En su sabiduría infinita, Dios los eligió y los santificó. Y esto le da un valor al cristiano. Un valor en Cristo, un valor en Dios. Y ese es el valor que usted y yo tenemos si creemos en Jesús. Dice, vamos a buscar 1 Corintios, el capítulo 1. Y esto es muy importante. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y el versículo 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. De aquí en adelante algo tiene que quedar claro. Si usted no conoce a Cristo, nada de lo que yo voy a estar diciendo, usted lo va a entender. La Biblia dice que para usted todo eso va a ser locura. No importa cuántas veces usted reproduzca el video una y otra vez, si el Espíritu Santo de Dios usted no lo ha santificado, para usted todo esto va a ser locura. Continuando con lo que dice Pedro en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y vamos a detenernos un momento ahí. Dice, para. En el desarrollo de la carta vamos a notar que Pedro utiliza muchas ocasiones la palabra para. Yo leyéndolo he contado 27, completo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Si usted puede encontrar más, usted dele una revisada, lea todo Pedro. No es una carta muy larga, muy fácil de leer. Y cuente cuántos paras hay. Yo he contado 27 veces que Pedro utiliza la palabra para. Entonces, esto puede ser importante y definitivamente es importante. Dice la definición del diccionario, la palabra para significa lo siguiente: denota el fin o término a que se encamina una acción. Dice que la palabra para denota el fin o término a que se encamina una acción.
Y en este versículo es la primera vez que se menciona. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, la salvación que nos ha dado el Padre nos santifica por el Espíritu, y el fin al que encamina esta acción divina es nada más y nada menos que obedecer. Dice, para obedecer. Y esto es algo muy importante. Esto fue algo que se le encomendó a los discípulos de Cristo. Pedro lo sabía. Pedro estuvo ahí en primera persona viendo el ministerio de Cristo, cómo se iba desarrollando. Y vemos en Mateo, el capítulo 28, versículos 19 y 20. Sé que ustedes lo conocen. Es la Gran Comisión, se conoce como la Gran Comisión. Y empieza Jesús diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús les dijo, ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es obedecer. Jesús lo manda antes de ascender al cielo y le dice a todas las personas, ustedes, esta es la misión que tienen. Jesús era muy diferente. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es diferente a una religión. Una religión genera adeptos. Un seguidor de Cristo se transforma en un discípulo y hace lo que Él dice, obedece, porque esa es la acción a la que encamina. El fin al que encamina esta acción divina es obedecer. Efesios, el capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 nos dice, para que veamos que no es solo Pedro, no solo Jesús. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dice en el versículo 2 del capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en esas acciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obediencia es algo que tiene que estar en la vida del cristiano. Si usted no es obediente, está teniendo un problema y debería pensar en qué está haciendo con su vida. ¿Es realmente un cristiano? Porque un cristiano obedece. Si usted es un rebelde, está teniendo problemas, no entiende qué es ser un cristiano. Pedro continúa y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto hace referencia a la sangre que sella nuestra promesa, un nuevo pacto de Dios con su pueblo. En la antigüedad, Moisés es un sacrificio como señal de obedecer la ley de Dios. Eso lo vemos en Éxodo, el capítulo 24, versículos del 4 al 8. Éxodo, capítulo 24, versículos del 4 al 8. Leo para ustedes. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y
y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre de un nuevo pacto también fue derramada en la cruz. Y esa sangre es la que la que nos rocía, la que nos cambia, la que estamos estudiando, la que nos tiene aquí hoy. Porque sin esa sangre, sin ese sacrificio, no estaríamos leyendo la Biblia. No estaríamos ahí en nuestras casas buscando de Dios esta noche. No lo haríamos. Y esa es la realidad. Porque es la sangre de Cristo la que hace un cambio en la vida de un hombre o una mujer. Acerca de este sacrificio, los sacrificios que también el Antiguo Testamento habla, y cómo muchos de esos se cumplen con Cristo, vamos a estar viéndolo más adelante. Pero para nosotros es Dios mismo que hace y entrega el sacrificio de nuestro nuevo pacto con la sangre de su Hijo. No fue Moisés esta vez, no fue un hombre el que fue y puso el cordero y hicieron como lo hicieron en Éxodo. Es el mismo Dios el que hace el sacrificio y el que da el cordero del sacrificio, y el cordero es su propio Hijo. Pensemos por un momento cómo fue esa ocasión, porque fue una ocasión especial, una ocasión diferente. En ese momento, toda la ira de Dios estaba frente a la cruz. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios lo sabía. Envía a su Hijo. Y ahí estaba Él. Como lo dice Isaías, el capítulo 53. Que fue el sacrificio por nuestros pecados, ya profetizado desde tiempo atrás. Pero se cumple esa promesa en el momento de la crucifixión de Cristo, en el capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces toda la ira de Dios concentrada se dirige hacia su Hijo para cumplir el sacrificio que era necesario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios mismo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Su nombre, mi nombre, estaba escrito sobre el cuerpo de Cristo. Y aún así llegó toda la ira de Dios. Jesús en Getsemaní sufría porque sabía que se iba a apartar del Padre. No porque lo iban a crucificar los romanos. Porque la ira misma de Dios caía sobre él, destruyendo su cuerpo perfecto. De un pronto a otro, completamente lleno de pecado. De su pecado y el mío. Él estaba ahí solo para cumplir la única manera de llegar al Padre, de apartar de nosotros el pecado, de limpiarnos. Ahí delante estaba toda la ira de Dios, destruyendo la muerte y cambiando, siendo rociada esa sangre en hombres y mujeres perdidos, transformándolos para una nueva vida en Cristo, limpiándolos. Por eso fuimos rociados con la sangre de Jesús, que cumplía la promesa, que ponía la victoria. Ya nada nos puede separar de ese amor, porque ya Cristo derrotó
y Él está en victoria. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quiero que entendamos algo con esto de obedecer. En el capítulo 28 de Mateo que estábamos leyendo, Dios nos dice que tenemos que obedecer, que tenemos que enseñar y que tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí, si eso se cumple, entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, usted que me está escuchando y no va a ninguna iglesia, quiero decirle que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no va a tener esa paz que Dios da. Y si usted de pronto siente que está solo, que no siente la presencia de Dios en su vida, no siente la presencia de Cristo en su vida, quizás es porque no estamos cumpliendo lo que se nos ha mandado. Ir y hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y nosotros también guardar y obedecer todo lo que Jesús mandó. Es una preciosa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay condiciones. Hay condiciones. Dios pone condiciones. Quizás al mundo no le gustan las condiciones. A todos nos encanta que las cosas sean gratis. Pero con Dios no es así. Él ya nos dio la salvación gratuitamente. Y ahora nosotros tenemos que obedecer. Esa salvación es muy grande y muy preciosa. Y a nosotros nos toca obedecer. Ahora que somos rociados con la sangre de Jesucristo, es el siguiente punto que vamos a tocar. Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? El nombre que se le dijo a María, en Mateo el capítulo 1, el versículo 21, el ángel dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el mismo significado que tiene el nombre Josué y también el que tiene el nombre Oseas. El título de Cristo proviene del griego Christos, traducido del arameo, Mesías, y en hebreo. El ungido es un título oficial en el Antiguo Testamento aplicado a aquellos que debían ejercer el gobierno de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, el título queda restringido al Señor Jesús, o Cristos, el Cristo, como aquel que fue ungido, no con aceite, sino con el Espíritu Santo, por Dios el Padre, de lo que Juan el Bautista fue testigo. Los samaritanos, al igual que los judíos, esperaban a este ungido, el Cristo, y cuando apareció, hubo almas que entraron en una relación viva con Él, reconciliándolo con el que había sido prometido. Eso lo vimos en la lección primera. ¿Se acuerdan en el momento que llega el hermano de Pedro y busca a Pedro y le dice, aquí está el Cristo, que él encontró al Mesías? Esos eran judíos esperando a ese Cristo. Y también la mujer samaritana en capítulo 4, versículo 25, dice que ella estaba esperando al ungido, que los samaritanos esperaban al ungido. Y Jesús responde, después de esto, yo soy. Él es, Él era el ungido y Él es el ungido. Y en esos dos pasajes, el Señor recibe el nombre de Mesías. El nombre que utiliza Pedro denota la deidad de Jesús. Jesús, el Salvador, y Cristo, el ungido, que estaban esperando. Y así, en un solo versículo, vemos cómo Pedro habla acerca de la Trinidad, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres personas
cumplen funciones específicas en nuestra salvación tan grande. Recordemos que Pedro es una persona del vulgo, sin estudios formales teológicos, pero guiado por el Espíritu Santo, nos hace ver estas verdades profundas del carácter y en nuestra vida eterna. A mí me parece asombroso. ¿Cómo Pedro, siendo utilizado por Dios, puede decir cosas tan grandes y tan especiales, tan importantes? Tan importantes que la persona que no quiera creer en esta realidad va a sufrir en el infierno. Y el que sí lo quiera hacer y el que entrega su vida y se arrepiente, como Pedro dijo cuando la primera vez que predicó, les dijo: ustedes crucificaron al Cristo. Arrepiéntanse y conviértanse de su mal camino. Y eso mismo sigue retumbando en la palabra de Dios a través del tiempo. Usted, hombre, mujer, niño o niña, arrepiéntase y conviértase a Cristo. Deseo que hoy terminemos con esta frase del final del epígrafe de Primera de Pedro, y que sea un aliento a nuestro dolido y encerrado corazón, que en momentos de desesperanza y tristeza podemos entender que Dios, hablando a través de Pedro, nos quiere decir algo importante ahora. Como le dije, esto no tiene sentido si usted no es salvo. ¿Es usted salvo? Si no lo es, ¿le gustaría saber cómo llegar a la salvación? Conocer el plan perfecto de Dios. Vamos a volver a leer el versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 puntos. Y después dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia viene del griego haris y específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Esto es lo que puede traducirse, o la definición de la palabra del griego. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Le pregunto, ¿estamos teniendo la influencia de Dios en nuestros corazones y se ve reflejada en nuestras vidas? No estoy hablando de algo místico, un mantra que va a generar esto. Es simplemente estamos tomando nuestras Biblias y permitiendo que esa influencia divina, que solo puede provenir de Dios mediante su palabra, sea una realidad en nosotros. Porque eso es gracia. Nosotros conocemos más normalmente gracia como el don o el favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. O más sencillo de recordar, gracia es una bondad inmerecida. Y nos podemos preguntar, ¿pero de qué está hablando Pedro si está en plena aflicción? Los hermanos eran expatriados. Los estaban buscando para matarlos. ¿Cómo que gracia y paz sean multiplicadas? ¿Era lo que menos estaban viendo? ¿O lo que como humanos pensamos que no estaban viendo? Porque quiero decirle, en la vida cristiana, la aflicción también es un don inmerecido de parte de Dios. Lo queramos o no ver de esta manera. En la vida cristiana, la aflicción también es un don inmerecido de parte de Dios. Lo queramos o no ver de esa manera. Y conforme avancemos en la carta, vamos a notar que esto estaba claro en la mente de Pedro. ¿Está claro en su mente? ¿Está claro en la mía? Usted tiene una salvación tan grande y un Dios tan grande. Un Dios que es soberano. Y está en su trono reinando cada cosa que sucede.
Y si estamos pasando por algo difícil o estamos pasando por algo bonito, Él no ha dejado de tener el control. Nunca lo pierde, porque si lo perdiera dejaría de ser Dios. Incluso la aflicción en la que usted puede estar es un don inmerecido de Dios. Es gracia de Dios. Paz. Para terminar, la última palabra. Es la virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones. Si algo podemos estar seguros es que las cosas con Dios son diferentes. Todo es diferente con Dios. Estamos en 1 Corintios hablando de la locura y de verdad que yo me siento así. Ahorita estoy aquí en mi casa con mi esposa y estoy pegando gritos en la sala de mi casa y no sé qué podrán estar pensando los vecinos. Un profesor de seminario nos llamó la atención a algo muy importante. 1 Corintios en el capítulo 1. Versículo 21. Hablando de eso, de que para Dios las cosas son muy diferentes, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y por eso yo estoy aquí hoy pegando gritos en mi sala, porque creo que la predicación va a hacer que alguna vida cambie. No por lo que yo diga, yo no le vengo a decir nada nuevo. Yo no le estoy diciendo algo que ya no se sepa. Este libro fue escrito, terminado hace más de 2000 años. Y nada nuevo se le ha agregado. Y yo no quiero decirle una verdad mística que se me reveló. No. Yo solo quiero decirle lo que la palabra de Dios me habla a mí. Y espero que le hable a usted. Las cosas con Dios son diferentes. Al punto que vemos en Filipenses el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4, en el versículo 7, hablando de la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nos dice cómo llegar a ella. ¿Usted quiere paz? ¿Quiere esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Lea el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquiera que sea la aflicción, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, el cristiano tiene un refugio que es fiel y seguro, y es la oración. La oración es algo que quizás nosotros no dimensionamos o que no entendemos la importancia que tiene en la vida cristiana. Pero el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el tiempo de la antigüedad nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie. Solo el sacerdote una vez al año. Y si iba sucio de pecado, caía muerto y lo sacaban arrastrado de un cable. Usted y yo tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios con solo cerrar sus ojos. Es un regalo tan grande que muchas veces desperdiciamos y no aprovechamos. Y no es hacerlo solo por obedecer, aunque hay que obedecer. Es hacerlo porque incluso se nos promete que si oramos y presentamos nuestro corazón a nuestro Dios amoroso, Él nos va a dar paz a través de la oración.
Aprovechemos este regalo tan grande que tenemos a través de la sangre de Cristo. Seamos consecuentes con la salvación tan grande que Dios nos ha dado y obedezcamos su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Lleno de gozo, hermano, sepa que Dios a usted lo ha elegido para salvarlo. Siéntase muy afortunado por ese regalo tan grande que Dios ha dado. ¿Y para qué Dios lo salvó? Para obedecer. Obedezcamos a lo que dice la palabra de Dios. Hagamos las cosas bien. Demos gracias a Dios por esa sangre que fue rociada para sellar el nuevo pacto a través de Cristo. Y hermano y hermana, gracia y paz os sean multiplicadas. Eso es lo que nos dice Pedro, eso es lo que nos dice Dios esta noche. Gracia y paz os sean multiplicadas. Busquemos la paz de Dios a través de la oración. Démosle gracias a Dios, porque aún en aflicción, eso también es un don inmerecido de parte de Dios para el cristiano. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que ya usted sea parte de las redes sociales de nuestra iglesia, el Facebook. Siempre usted va a poder recibir una notificación de cuándo va a ser publicado el mensaje a través de YouTube. También suscríbase, la misma plataforma le va a estar notificando cuando ya hay un estreno de un mensaje. Y recuerde, ahora que estamos en este nuevo formato, acerquémonos y démosle gracias a Dios. Oremos para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñeme a terminar orando esta noche. Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, por una salvación tan grande que, Señor, es imposible explicar, porque tú en tu misericordia quisiste salvarnos. Nosotros que no tenemos nada especial, solo pecado, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Padre, perdona cada vez que no hemos obedecido a tu palabra sabiendo que era lo mejor. Señor, y si en este momento estamos en una aflicción, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque a través de la sangre de tu Hijo Jesús podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, Señor, para presentarte nuestros corazones. Y Padre, si hay una persona que ha decidido entregar su vida a ti, Señor, arrepentirse y convertirse, te damos infinitas gracias, Señor, porque definitivamente alguien que cree esta realidad pasa de muerte a vida, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.